Hola y bienvenidos al canal Diario de Historia. ¿Alguna vez se preguntaron cuál es la historia del judaísmo, de dónde surgió, cómo fue mutando hasta nuestros días, de dónde se origina la palabra judaísmo, cuáles son sus textos fundamentales, cuáles son sus prácticas, cultos, ritos, doctrinas y creencias? Si alguna vez te hiciste estas preguntas, o este tema te interesa, entonces quédate para que juntos podamos desentrañar estas interrogantes. Este programa se divide en dos grandes partes. La primera corresponde a las características generales del judaísmo, y una segunda parte destinada a realizar un recorrido histórico desde sus inicios hasta la actualidad. Comencemos. Definición de judaísmo. En su acepción más amplia, el término judaísmo designa la historia del pueblo hebreo en su conjunto, desde sus inicios en la época bíblica hasta el presente. De modo que puede referirse tanto al pueblo hebreo en sus diversas formas históricas, así como a la religión y a la cultura de los hebreos. Igualmente, el término judíos puede utilizarse tanto para indicar la pertenencia al pueblo como la pertenencia a la comunidad religiosa hebrea. El término judaísmo no aparece en la Biblia hebrea, sino que aparece por primera vez en un texto griego, llamado Macabeo 2, que se incluyó en el canon de la Biblia católica. En los textos bíblicos el pueblo se designa globalmente con el nombre de Israel, mientras que Judá es el nombre de una tribu y del homónimo reino meridional. Después del exilio babilonio, la denominación pueblo de Judá se extiende a todo el pueblo hebreo, y aparece además el adjetivo judío, de ahí que, en rigor, deberíamos utilizar los términos Israel, israelitas y religión de Israel, para referirnos a la época bíblica más antigua, y judíos y judaísmo para el periodo posterior al exilio babilonio. Definir judaísmo es problemático puesto que, tal como se ha venido configurando en su versión rabínica, se trata sustancialmente de una ortopraxis. Es decir, de una serie de normas de origen divino que regulan toda la conducta, llamada halakha, del creyente, que el buen judío debe observar si quiere realizarse a sí mismo y conseguir con ello un sistema de justicia en el mundo. En el judaísmo, religión y pueblo constituyen un binomio indisoluble, hasta el punto de que se ha afirmado que la desaparición del uno provocaría la desaparición del otro, y viceversa. Se trata de dos elementos distintos pero inseparables. El pueblo hebreo está formado por los descendientes de la tribu de Judá que sobrevivieron, como grupo separado en la diáspora, durante 25 siglos aproximadamente. La palabra diáspora refiere a la dispersión de los hijos de Israel y los judíos posteriores fuera de lo que se considera su patria ancestral y de las comunidades construidas por ellos en todo el mundo. El judaísmo es el sistema religioso y, al mismo tiempo, el elemento vital que ha permitido al pueblo hebreo mantenerse y renovarse continuamente, adaptándose al cambio de las situaciones políticas, sociales y culturales. Aunque la tierra de Israel, según la tradición, es la tierra prometida a los judíos, cuando se estableció en el Sinaí el pacto entre Dios y Moisés, y aunque es esta misma tierra el lugar de reencuentro de todos los judíos cuando, en un futuro no precisado, venga el Mesías y de comienzo la era mesiánica, el judaísmo en realidad se ha desarrollado, sobre todo en la época post-bíblica, primero en Oriente Próximo, después en el norte de África, en Europa, desde España hasta Rusia, y, finalmente, en el continente americano, sobre todo en América del Norte. Esto ha supuesto que los centros importantes del judaísmo siempre hayan sido móviles, se han trasladado a menudo, siguiendo y acompañando a una u otra civilización de la diáspora. La doctrina fundamental del judaísmo como religión ha sido identificada generalmente con su monoteísmo ético y la particular concepción de la historia que de ello deriva. La palabra monoteísmo, del griego monos, único, y teás, Dios, refiriendo al culto a una única divinidad, cuya unicidad se afirman, a la vez que excluye la existencia de cualquier otro Dios. Dios es concebido como omnipotente, creador del universo y capaz de intervenir, además de en la naturaleza, en la historia. Su acción en el mundo tiene un designio salvífico, la elección de Israel, el pueblo elegido, para que sea un ejemplo para toda la humanidad. La llegada de este reino de Dios sobre la tierra, que culminará con la época mesiánica, está vinculada en el presente a la observancia de la ley, revelada por Dios a Moisés en el Sinaí y condensada en los 10 mandamientos. La conducta ideal, desde un punto de vista ético-religioso, es, por consiguiente, la que respeta los mandatos de la ley, un código de comportamiento que afecta tanto a la vida de cada individuo como a la de la comunidad. Los textos fundamentales. La Biblia. El término es la transcripción de un neutro plural griego, Biblia, que procede de biblas, que significa papiro, el material que más se utilizaba en la antigüedad para la escritura. Por extensión, el término pasó a designar no ya el material de escritura, sino directamente el escrito en su totalidad, o sea el libro, tanto en forma de rollo como de códice. La Biblia hebrea es una colección de 39 libros dividida en 3 partes. Primero,
La ley, en hebreo Torá, o sea enseñanza, o instrucción. Es la parte normativa más importante, que comprende los 5 libros que forman el Pentateuco, siendo estos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Segundo, los profetas, divididos en anteriores, libros históricos, Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, y posteriores, los 3 mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12 menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Tercero, los escritos, Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, primer y segundo de Crónicas. El canon de la Biblia hebrea, es decir, el catálogo oficial de los escritos bíblicos que el judaísmo, como después el cristianismo, considera normativo desde el punto de vista doctrinal y ético, es distinto al de la Biblia católica. Talmud. El Talmud, abreviación de Talmud Torah, que significa estudio de la ley, es una amplísima colección de material jurídico y ritual sobre todos los aspectos de la vida hebrea, además de un registro de las discusiones que tenían lugar en las academias sobre la aplicación de las leyes, normas y preceptos. Está formado por 2 partes. Parte 1. La Mishnah, que significa repetición, derivado del método didáctico utilizado en las escuelas. Es una recopilación hecha entre los siglos I y III después de Cristo, que comprende toda la legislación que, al no estar incluida en la Biblia, había sido transmitida oralmente. Está dividida en 6 órdenes, que tratan de los siguientes temas: 1. Plegarias y reglas relativas a la agricultura; 2. Sábado y otras fiestas; 3. Las leyes matrimoniales; 4. Derecho civil y penal; 5. Culto y sacrificios del templo; 6. Normas sobre pureza e impureza tanto de personas como de cosas. Parte 2. La Gemara, que en arameo significa complemento, que contiene las explicaciones y las adiciones a la Mishnah elaboradas en arameo por los maestros de las academias en Palestina, Talmud palestino o de Jerusalén, hasta el siglo V después de Cristo, y en Babilonia, Talmud babilonio. Este último, ya sea por su extensión, es 3 veces más extenso que el otro, por la calidad de la exposición o por la cuidada revisión final, se impuso como la segunda fuente del derecho hebreo después de la Torá. Los códices. La extensísima legislación que se fue incluyendo en el Talmud, no siempre de forma orgánica, fue ordenada y compendiada en la Edad Media en manuales de manejo más fácil, los llamados códices, en los que se suprimieron las normas caídas en desuso y se añadieron los resultados de la elaboración del derecho y las nuevas costumbres adquiridas en la diáspora. El código que prevaleció sobre los demás, y el último que se compuso, fue el Shulchan Aruch, que significa tabla emparejada, compuesto por Joseph Caro en Seif, Palestina, poco antes de 1565. En la materia aparece agrupada en 4 secciones: 1. Leyes sobre la sinagoga, oraciones, sábado, fiestas, ayunos; 2. Leyes alimentarias, caridad, respeto a los padres, luto; 3. Leyes matrimoniales; 4. Procedimiento legal, ley civil y ley penal. El Zohar. Para aquellos que siguen la tendencia mística, que en hebreo significa cábala, o sea, tradición, el texto fundamental es el Sefer HaZohar o Libro del Esplendor, un extenso comentario del Pentateuco escrito en arameo por Moisés de León en Guadalajara, España, hacia 1280 a 1286 con el propósito de explicar los significados ocultos de la Biblia y de los mandamientos divinos. Los principales temas que trata son la naturaleza de la divinidad, el modo de manifestarse de Dios en el universo, los misterios de los nombres divinos, el alma del hombre y su destino, la naturaleza del bien y del mal, el Mesías y la redención. Sefer Yetzirah. En hebreo, libro de la formación o libro de la creación, donde el término Yetzirah puede traducirse también como formación, es el título del primer libro que concierne a la Cábala y trata el tema del esoterismo judío. También llamado libro de Abraham, a quien se le atribuyen sus enseñanzas transmitidas de modo oral, el Sefer Yetzirah es, junto con el Zohar, la principal fuente del esoterismo judío y la Cábala. La Cábala se refiere a una serie de enseñanzas esotéricas que intentan explicar la relación entre Dios, el infinito, un ser infinito, que es inmutable, eterno y misterioso, y el universo perecedero y finito, creado por Dios. Doctrinas y creencias. El judaísmo no exige tener fe en creencias reveladas, ni mucho menos en un sistema de dogmas, siendo los dogmas un conjunto de proposiciones que se acepta por firme y cierta, o sea, como principio innegable. Sino que se trata de una ortopraxis. Es decir, de una legislación revelada que compromete al judío piadoso a la observancia de la ley codificada en la Biblia y en las enseñanzas de los antiguos maestros. Una observancia cuyo objetivo es hacer cumplir la justicia de Dios en el mundo. Se configura, pues, como un sistema de preceptos y de normas, más o menos rígidas,
que regulan toda la vida del judío, tanto privada como pública. La función que en el judaísmo antiguo desempeñaban el templo, los sacerdotes y el culto sacrificial, en el judaísmo rabínico lo desempeñan por una parte la Torá, escrita u oral, y por otra parte todos los fieles, que practican el culto personal de respetar las enseñanzas de la ley, estudiando la Biblia e interpretando correctamente sus mandatos. Así, a diferencia del cristianismo y concretamente del catolicismo, que ha conservado la función mediadora del clero, en el judaísmo ha desaparecido toda distinción entre lo sagrado y lo profano, entre lo religioso y lo laico. A diferencia del catolicismo, el judaísmo carece de dogmas. Ocupan su lugar una serie de principios, que fueron fijándose en la Edad Media por influencia de la filosofía árabe y, a través de ella, de la filosofía greco-helenística. Aunque estos principios gozan del consenso de la mayoría de los expertos, no son rigurosamente vinculantes para el judío piadoso, sino que permiten interpretaciones personales y divergencias en aquellas materias sobre las que la Biblia y la tradición no se han pronunciado de manera expresa o clara. En este sentido, el credo más amplio y difundido es el que elaboró el gran pensador medieval Maimónides, que vivió entre 1138 a 1204. Los 13 artículos de su credo obligan a creer, 1. En la existencia de un creador y de una providencia, 2. En su unidad, 3. En su incorporeidad, 4. En su eternidad, 5. En su adoración exclusiva, 6. En las palabras de los profetas, 7. En Moisés, el más grande de todos los profetas, 8. En la revelación de la ley a Moisés en el Sinaí, 9. En la inmutabilidad de la ley revelada, 10. En la omnisciencia de Dios, 11. En el juicio y en la recompensa en este mundo y en el futuro, 12. En la llegada del Mesías, 13. En la resurrección de los muertos. 2 siglos más tarde, Jafudá Cresques, que vivió en Barcelona y murió en Zaragoza en 1412, el último gran filósofo del judaísmo medieval, insatisfecho con el credo de Maimónides, presentó una nueva elaboración del credo, pero esta vez más articulada, en la que distinguía entre, primero, principios fundamentales, como el amor y temor de Dios, que condicionan la existencia misma del judaísmo, después entre creencias, como por ejemplo la resurrección, la inmortalidad, el juicio final, la eternidad de la ley, la superioridad de Moisés, la venida del Mesías, cuyo rechazo, aunque constituye una grave herejía, no compromete la existencia del judaísmo, y, por último, opiniones, como el carácter incognoscible de la esencia divina, la ubicación espacial del infierno y del paraíso, la existencia de los demonios, cuya aceptación está reservada a cada individuo, aunque forman parte del patrimonio judío tradicional. El contenido de estos principios es aceptado hoy en día por todos los judíos piadosos, pero más como punto de partida para posteriores profundizaciones que como principios definitivos. De hecho, existen notables divergencias, por ejemplo acerca de la naturaleza del premio y del castigo, entre quienes sostienen que Dios recompensa directamente en esta vida a los que cumplen con la ley y castiga también en esta vida a los que no la cumplen. Y quienes sostienen, en cambio, que la observancia contiene en sí misma el premio, mientras que a la inobservancia le sigue inmediatamente el castigo. También existen divergencias de opinión sobre los principios de la resurrección de los muertos y de la inmortalidad del alma, puesto que en la Biblia judía las referencias a la vida del más allá son muy vagas. También hay discrepancias en torno a la llegada y a la figura del Mesías, el ungido o consagrado por Dios. Según la Biblia, este mundo será perfeccionado un día, las guerras serán eliminadas, se establecerá el reino de Dios sobre la tierra y todos los hombres reconocerán y adorarán al verdadero Dios. Algunos creen que todo esto será realizado por una persona no divina sino humana, precisamente el Mesías, dotado de un gran poder y descendiente de la casa de David. Otros, en cambio, sobre todo a partir del siglo XIX, no piensan en el Mesías como en una persona, sino como en una era en la que reinará la justicia y la paz, y en la que todos los hombres reconocerán al verdadero Dios. Ahora, ¿cuál es la visión del judaísmo sobre Cristo? Dado que la creencia judía tradicional es que el Mesías aún no ha llegado y que la era mesiánica aún no está presente, concluyen en el rechazo total de Cristo como Mesías o deidad. Prácticas, culto y ritos. La vida cotidiana de los judíos está regulada por una preceptiva minuciosa, detallada en 613 preceptos, de los que 248 son positivos, por ejemplo, el número 11, enseñar la Torá y estudiarla. Y 365 negativos, por ejemplo, el número 184, que establece que está prohibido comer la sangre. Corresponde a la liturgia la santificación del tiempo tanto en la vida familiar como en la sinagoga. Los ritmos de las celebraciones los marca el sábado, que cierra la semana, y las festividades solemnes. Todos los sábados, durante la ceremonia de la mañana, el arca, que contiene los rollos de la ley escrita en hebreo sobre pergamino, recubiertos de terciopelo, seda y brocado y adornados con campanas, una corona y un pectoral de metal precioso, se abre ritualmente y el rollo de la ley es elevado y llevado en procesión alrededor de la sinagoga.
Se leen en hebreo diversos fragmentos del rollo, siguiendo el estilo hebreo tradicional, y se invita a los participantes en el culto a recitar la bendición tradicional antes y después de cada lectura. Una vez finalizada la lectura, se lleva de nuevo el rollo en procesión alrededor de la sinagoga y se deposita luego en el arca. Los participantes pueden tocarlo con el borde de sus chales de oración y besar luego los bordes como acto de devoción y de reverencia a la palabra de Dios. El año religioso judío contempla un determinado número de fiestas y de días de ayuno. La primera fiesta es el Año Nuevo, llamada Rosh Hashaná, situada entre septiembre y octubre, que celebra la creación y el juicio del mundo por parte de Dios. En la sinagoga se hace sonar el cuerno de camero para recordar al pueblo que debe retomar a Dios, y los 10 días siguientes están dedicados al examen interior y al arrepentimiento. Es costumbre comer manzanas untadas en miel y desear un buen y feliz año a los demás. El día de la expiación. Yom Kippur. Se considera el día más sagrado del año religioso judío. Se celebra al finalizar el periodo de penitencia iniciado con el Año Nuevo y se caracteriza por las oraciones, ayunos y la confesión pública de los pecados. Tradicionalmente, era el día en que el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio por los pecados de Israel y penetraba en el Sancta Sanctorum del templo. Hoy en día, la ceremonia de expiación ha sido sustituida por el arrepentimiento individual y colectivo. El judío piadoso ayuna durante 24 horas, pasa todo el día en la sinagoga y se cubre con un manto blanco, que simboliza la pureza y el sepulcro. Al acabar la jornada, el judío podrá considerarse espiritualmente renacido. 5 días después del día de la expiación tiene lugar la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, que dura una semana. Es una de las 3 fiestas de la siega y de la recolección en el año judío, las otras 2 son Pascua y Pentecostés. Durante la fiesta, se recuerda cómo Dios atendió las necesidades del pueblo judío durante su peregrinación de 40 años por el desierto. La gente se construye cabañas o tabernáculos de ramas en el jardín o cerca de la sinagoga, y en ellas come, y, si el tiempo lo permite, duerme. Aproximadamente por las mismas fechas en que los cristianos celebran la Navidad, los judíos celebran Hanukkah, la fiesta de las luces, en memoria de la victoria de Judas Macabeo sobre los sirios y de la nueva consagración del templo en el año 164 a.C. La fiesta dura 8 días, muchas familias judías encienden un candelabro de 7 brazos o manoura. Cada día se enciende una vela, hasta que en el 8º día de la fiesta están todas encendidas. Entre febrero y marzo se celebran los Purim, la fiesta que recuerda la historia de Esther. Purim significa e indica la suerte echada por Amán para elegir el día en que destruiría a todos los judíos del imperio persa. En la sinagoga se lee el libro de Esther, y cada vez que aparece el nombre de Amán los muchachos asistentes dan muestras de desaprobación haciendo sonar carracas o golpeando el suelo con los pies. En las casas los Purim son un tiempo de invitaciones, durante el que se viste de manera extravagante y se comen dulces especiales. La fiesta judía más conocida es la Pascua, o Pasach, que coincide más o menos con la Pascua cristiana y conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. En las casas se hacen comidas especiales, se comen platos tradicionales, se entonan cantos y se cuenta la historia de la liberación de Egipto. Se acostumbra dejar un sitio vacío en la mesa y un vaso para el profeta Elías, cuya llegada se espera como heraldo de la era mesiánica. Sigue a la Pascua un periodo de 7 semanas de luto, que conmemora simbólicamente el fracaso de la revuelta hebrea contra Roma en el siglo II después de Cristo. La fiesta de Pentecostés, o de las semanas, se celebra 50 días después del segundo día de Pascua, y conmemora la entrega de la ley por parte de Dios a Moisés en el Sinaí. En el servicio religioso de la sinagoga se leen los 10 mandamientos, y algunos judíos pasan toda la noche meditando sobre la ley de Dios. Pentecostés es también la fiesta de las primicias, la sinagoga se decora con flores y plantas y se consumen alimentos elaborados a base de productos lácteos. Ahora, ¿qué es la sinagoga? Del griego sinagogue, lugar de acogida, es el centro de reunión y de culto del judaísmo en la Palestina posterior al exilio y en la diáspora. Tras la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, las sinagogas se multiplicaron y se convirtieron en centros para la oración comunitaria, para la lectura de las escrituras y para la instrucción religiosa. La sinagoga está constituida por una sala orientada hacia Jerusalén y contiene 2 elementos fundamentales, un armario con los rollos de la Torá, ricamente adornado, la llamada arca sagrada, y una tribuna o podio para la lectura de las escrituras y la recitación de las plegarias. Las mujeres se sitúan en un lugar especial oculto por celosías, aunque en las sinagogas reformadas hombres y mujeres se sientan juntos. El culto de la sinagoga no es sacrificial, sino de lectura, de oración y de predicación. No lo celebran los sacerdotes, sino un simple oficiante, delegado por la asamblea, que no tiene por qué ser necesariamente un rabino. En las grandes comunidades actualmente el cargo es profesional y corresponde al cantor. Ochazani. El culto público, que exige la presencia de al menos 10 varones adultos, se desarrolla en 3 momentos del día, mañana, tarde y noche,
4 en las fiestas, 5 en el Kipur, y su núcleo está constituido por la recitación de las 18 bendiciones, además de numerosos salmos, composiciones poéticas, plegarias de alabanza, intercesión y súplica. El sábado y los días de fiesta tiene lugar la lectura solemne de la sección prevista de la Torá y de fragmentos proféticos. En muchos lugares y épocas, menos en la Europa occidental de hoy, la sinagoga también es lugar de estudio. Segunda parte. La historia del judaísmo. El primer momento a identificar es el periodo de los reinos de Israel y de Judá, entre los siglos X a VI a.C. La Biblia constituye la principal fuente para la reconstrucción de la historia y de las estructuras del antiguo Israel. De acuerdo con las tradiciones de los judíos y las enseñanzas de la Torá, se considera a Abraham como el primer judío de la historia. Esta historia está envuelta en el mito y la leyenda hasta la constitución de la monarquía davídica, a comienzos del siglo X a.C., cuando las tribus de arameos nómadas, que en los 2 siglos anteriores se habían establecido en la región de Canaán, como se define en la Biblia la actual Palestina, se reunieron en un único reino, siendo estos el de David primero, en los años 1000 a 961 a.C., y el de Salomón después, entre los años 961 a 922 a.C., con capital en Jerusalén. Especialmente significativo para el posterior desarrollo de Israel y del judaísmo fue el traslado de la capital a Jerusalén, que hasta entonces estaba habitada por los cananeos. David la conquistó y su hijo, Salomón, erigió allí un templo, que se fue convirtiendo en el centro y el símbolo de los israelitas y de su religión. A la muerte de Salomón se formaron 2 reinos, el reino de Israel al norte, con capital en Samaria, y el reino de Judá al sur, con capital en Jerusalén. En los siglos siguientes, las grandes potencias de Oriente Próximo lucharon alternativamente por el dominio de estos 2 pequeños estados. Israel conservó su propia autonomía hasta el año 721 a.C., cuando Samaria fue conquistada por los asirios y se convirtió en una provincia de su imperio. Judá, en cambio, fue autónoma hasta el 587 a 586 a.C., cuando Jerusalén fue conquistada por el babilonio Nabucodonosor y el rey y la clase dirigente fueron deportados a Babilonia. El exilio babilonio supuso una ruptura decisiva en la historia hebrea. Con la desaparición del reino de Judá, se acabó, tras 4 siglos, el dominio de la casa de David y con ello la autonomía política del pueblo hebreo, que, a partir de entonces y salvo breves excepciones, vivirá siempre sometido al dominio extranjero incluso en su propia patria. El recuerdo de la monarquía de David, imbuido de tintes míticos, se transformará en la espera de su posible restauración, mesianismo, considerada más o menos inminente. Además, se había iniciado el proceso de la diáspora, cuyo significado es diseminación, que caracterizaría a partir de entonces la milenaria historia del judaísmo. Mientras que una parte de los hebreos seguía viviendo en la tierra de Israel, otra parte, cada vez mayor, vivía en la diáspora. Por último, la época del exilio babilonio coincidió con el comienzo de la recogida y consolidación, continuada en la época helenística, de las tradiciones religiosas israelitas, proceso que es el origen de la redacción de muchos libros bíblicos, y en consecuencia, reflejan de formas diferentes la visión de los acontecimientos propia del judaísmo posterior al exilio. El periodo siguiente puede denominarse judaísmo del Segundo Templo, y comprende entre los años 515 a.C. a 70 después de Cristo. Como consecuencia del edicto promulgado en el año 538 a.C. por Ciro, rey de los persas, bajo cuya esfera de influencia se encontraban por entonces los judíos, una parte de los exiliados en Babilonia decidió regresar a Judá para reconstruir el templo, que fue inaugurado en el año 515 a.C. El culto y los sacrificios se convirtieron en actividades fundamentales, de ahí que la clase sacerdotal tuviera que desempeñar la función de guía que en el periodo monárquico había sido desempeñada por los reyes, esto de acuerdo con los profetas, aunque muchas veces discrepando de ellos. Cuando Alejandro Magno conquistó Oriente Próximo, en el 332 a.C., Judea estuvo primero bajo el dominio de los Ptolomeos de Egipto, 323 a 198 a.C., y después bajo el de los Seleucidas de Siria, 198 a 142 a.C. El contacto con la civilización helenística influyó profundamente en la clase dirigente judía. Surgieron tensiones y conflictos que alcanzaron su punto culminante durante el reinado de Antíoco IV Epífanes, durante los años 175 a 164 a.C., que, mientras estaba en guerra con el Egipto de los Ptolomeos, apoyaba en Judea a un partido helenizante, asignándole el sumo sacerdocio, el cargo político-religioso más importante. Este proceso de helenización culminó con la introducción por la fuerza del culto helenístico en el Templo de Jerusalén, que para muchos judíos fue como la abominación de la desolación. La revuelta que esto ocasionó, dirigida por los macabeos,
concluyó en el año 142 a.C., con la reconquista de la autonomía política por obra de Simón Macabeo, que reunió en su persona los cargos de sumo sacerdote y de rey. Con Simón Macabeo se inaugura la monarquía de los Asmoneos, que conservó una relativa autonomía hasta el año 6 después de Cristo, cuando Judea pasó a estar directamente gobernada por un procurador romano. Durante este periodo turbulento nace un judaísmo muy diversificado, acentuación, esta, de una tendencia que parece remontarse al periodo macabeo. Las fuentes dan testimonio de la existencia de corrientes bastante distintas tanto en su ideología religiosa como en sus relaciones con Jerusalén, el templo y el culto oficial que allí se practicaba, que era de naturaleza sacrificial. Los dos grupos que a menudo aparecen mencionados juntos, incluso en el Nuevo Testamento, son los saduceos y los fariseos. Los primeros formaban un partido sacerdotal aristocrático y conservador, cuya orientación ideológica resulta, por otra parte, poco clara. Los fariseos, en cambio, estaban representados por hombres doctos laicos, los llamados escribas, que defendían la primacía de la Torá, especialmente de sus normas de pureza ritual, una primacía que se prolongaría en el rabinismo posterior. Otro grupo importante era el de los esenios, que los estudiosos de hoy en día coinciden generalmente en identificar con la secta de Qumrán, localidad situada a orillas del Mar Muerto, donde a partir de 1948 se han encontrado importantes manuscritos. Los esenios se mantenían apartados de la mayoría de los judíos de Jerusalén y, por lo tanto, no participaban en el culto del templo, que consideraban contaminado, observaban unas normas de pureza extraordinariamente rígida, relacionada con una intensa espera escatológica, parecidas a las que existían en otros movimientos apocalípticos de tendencia escatológica. El cristianismo primitivo también debe ser situado e interpretado desde esta perspectiva, que junto con el fariseísmo, es el único partido del judaísmo importante en nuestra era que sobrevivió al desastre del año 70. Efectivamente, en el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos al mando de Tito invadieron Jerusalén, con el objetivo de acabar con las continuas rebeliones judías, destruyeron el templo y de este modo pusieron fin al poder de la clase sacerdotal. Más tarde, en el año 135, como consecuencia de las desastrosas consecuencias ocasionadas por una nueva revuelta judía, los romanos transformaron definitivamente Judea en Palestina y destruyeron Jerusalén, que tomó un nuevo nombre. A Aelia Capitolina los judíos se les prohibió poner los pies en la ciudad. Posterior al judaísmo del Segundo Templo, continúa cronológicamente la época del judaísmo rabínico, que se puede plantear en dos periodos. Primer periodo. El periodo talmúdico, entre los siglos II al VII después de Cristo, es el periodo donde a partir de las revueltas contra Roma surge como única corriente el judaísmo rabínico, proveniente de la palabra rabí, título que se otorgaba a los doctores expertos en la interpretación de las escrituras. El judaísmo rabínico consiguió que Roma les concediera una nueva forma de autonomía, el patriarcado. En Babilonia, por aquel entonces bajo el dominio de los partos, la población judía estaba representada por un exilarca, mientras que las grandes escuelas rabínicas iban adquiriendo cada vez mayor influencia. En torno al año 200 se fijó en la Misna una primera versión de la Torá oral y con el tiempo se fue constituyendo el Talmud, en sus dos versiones, la Palestina y la Babilonia. Al mismo tiempo, la llegada del cristianismo al poder como consecuencia del cambio impuesto por Constantino y la consiguiente devaluación del estatus jurídico de los judíos afianzaron aún más la importancia de las escuelas babilonias. Segundo periodo. Periodo que comprende desde la conquista árabe, en el año 638, hasta la expulsión de los judíos de España, en el año 1492. Este periodo está marcado por una diáspora cada vez mayor. En el extenso ámbito del mundo islámico los judíos adoptaron el árabe como lengua cotidiana y junto con el hebreo, literaria, cosa que les permitió participar en la cultura del ambiente que les rodeaba. En el ámbito cristiano, donde no existió unidad político-cultural y lingüística, el hebreo se mantuvo como lengua literaria común. Aparecieron así dos grandes ramificaciones del judaísmo, una oriental y sefardí, de sello claramente babilonio, nacida en la cultura hebrea española, la otra, denominada Askenazí, de Europa central y oriental, que se remitía preferentemente a las tradiciones palestinas, a través de Bizancio e Italia. No obstante, la tradición babilonia con su Talmud se consolidó en todas partes. Los askenazís toman el nombre de Askenaz, término hebreo utilizado en la Edad Media para designar de manera genérica a Alemania. Eran judíos residentes en el norte de Francia y en Europa central, cuyos descendientes, a partir de la Baja Edad Media, emigraron al norte de Italia, a Europa Oriental y a Rusia y, a partir del siglo XIX, a Francia, Estados Unidos, Israel, Suráfrica y Australia. La palabra askenazí, igual que sefardí, designa un conjunto de tradiciones, normas, costumbres litúrgicas, expresiones lingüísticas y características culturales todavía vigentes. Si bien en la Edad Media la supremacía cultural correspondió a los sefarditas, a partir del siglo XVIII,
han prevalecido los sistemas culturales, las interpretaciones y las formulaciones, a menudo inspiradas en la filosofía moderna, especialmente la alemana, que del judaísmo han proporcionado los askenazíes. Su lengua es el yidis, o yidis, según la escritura angloamericana, una mezcla de hebreo y de antiguo alemán, a la que se fueron añadiendo términos eslavos a medida que los judíos emigraban a Europa Oriental y a Rusia. Las principales diferencias entre ambos grupos se refieren, además de a los ritos litúrgicos, a las normas que regulan la circuncisión, el matrimonio y el funeral. En cuanto a los sefardíes, su nombre procede de sefarad, término hebreo utilizado en la Edad Media para referirse a la península ibérica, donde los judíos vivieron hasta ser expulsados de España en 1492 y de Portugal en 1497. Sus descendientes emigraron a Italia, al norte de África, a Turquía, a los Balcanes, a los Países Bajos y a Inglaterra. A continuación, la época moderna, que se encuentra comprendida entre los siglos XVI a XVIII. Los factores decisivos de la historia de este periodo son tres. Primer factor, la nueva distribución de los judíos en Europa y en el Imperio Turco. Como consecuencia de la expulsión de España en 1492. Los judíos desaparecieron de España y de Francia, excepto de las regiones meridionales. Su presencia disminuyó en Alemania y aumentó en los Países Bajos, en Europa Oriental, sobre todo en Polonia y Lituania, donde surgieron los centros más importantes desde el punto de vista demográfico y cultural, en Italia y en todos los territorios del Imperio Turco. Segundo factor, la reducción, y también supresión, de los contactos con el mundo no judío en aquellos estados, Italia, Alemania, Europa Oriental, donde los judíos fueron recluidos en guetos. El primer gueto, o barrio cerrado, se creó en Venecia en 1516, u obligados a vivir solamente en las zonas de residencia. Tercer factor, la reclusión física tuvo su correspondencia en la disminución de los contactos entre judíos y no judíos. La consecuencia fue que el judaísmo se recluyó en el estudio de sus propios textos jurídicos, rituales y místicos. La época contemporánea. La Ilustración en primer lugar y las consecuencias liberadoras de la Revolución Francesa más tarde, marcaron toda una época para el judaísmo en general, y para muchos judíos en particular. Al desafío planteado por la modernidad, el judaísmo ofreció respuestas diversas, que dieron lugar a corrientes y movimientos diversos, que todavía siguen marcando hoy en día la escena religiosa. Primer movimiento, el judaísmo ortodoxo, llamado también neortodoxia o simplemente ortodoxia, aunque resulta impropio utilizar esta definición para un sistema religioso que carece de dogmas y de una autoridad central, se basa en la convicción de que la Torá escrita y la Torá oral, fijadas en la literatura talmúdica, son la auténtica palabra de Dios, inmutable e intocable, por lo que la legislación hebrea tradicional siempre es válida y vinculante. Este movimiento está muy extendido en el Estado de Israel y constituye la base del peculiar fundamentalismo judío. Segundo movimiento, el judaísmo reformado, nacido en Alemania a comienzos del siglo XIX en centros como Berlín y gracias a personalidades como M. Mendelssohn, comenzó modificando el servicio de la sinagoga, sustituyó, entre otras cosas, el hebreo por el alemán en la predicación, introdujo la música de órgano y eliminó las referencias a la llegada de un Mesías personal y al regreso de los judíos a la tierra de sus antepasados. Aunque se seguía afirmando la existencia de una revelación progresiva, que se iba adecuando al espíritu de los tiempos, se abandonaron antiguas costumbres. Se distinguió entre judaísmo profético, que daba valor al universalismo y a la conducta moral, y judaísmo sacerdotal, que era la expresión de una época histórica superada, en donde las normas de alimentación y la observancia del sábado, por ejemplo, podían aplicarse de forma menos rígida. La reforma se extendió sobre todo por el mundo angloamericano. El Hebrew Union College de Cincinnati, fundado en 1875, es un centro de formación teológica para preparar rabinos reformados. En el Estado de Israel no están admitidas las comunidades reformadas y ningún rabino reformado puede desempeñar allí sus funciones. Tercer momento, el judaísmo conservador, nacido también en Alemania en el siglo XIX, se sitúa entre las dos formas de judaísmo antes expuestas. Tiene su centro en el Yeshivat Hashik al-Semaneri, fundado en Nueva York en 1887, y está muy difundido en Estados Unidos. A diferencia del reformado, el judaísmo conservador considera vinculante la tradición, pero tiene de ella una visión dinámica, que se opone a la estática de la ortodoxia. La Torá, que no habría sido revelada a Israel, sino por medio de Israel, se entiende no como la transcripción de una serie de preceptos divinos, sino como un conjunto de normas que se ha ido formando a través de las distintas experiencias históricas del pueblo hebreo y adecuando a las diferentes circunstancias históricas. Por lo tanto, se puede actualizar la legislación tradicional adaptándola al cambio de los tiempos.
Para expresar las diferencias existentes entre los tres movimientos, se ha observado que si los fundamentos del judaísmo son tres, Dios, Torá, pueblo judío, la Reforma pone a Dios ante todo, la ortodoxia a la Torá y el conservadurismo al pueblo judío. Por último, el sionismo y el Estado de Israel. Hacia finales del siglo XIX, varias corrientes del judaísmo fueron adquiriendo cada vez más una dimensión política. Se formaron, sobre todo en Europa Oriental, grupos socialistas y anarquistas, en buena medida indiferentes y contrarios a la religión, que al emigrar de Europa Oriental se extendieron por Occidente y Norteamérica. Al mismo tiempo se iba desarrollando una moderna conciencia nacional fundamentalmente laica, en el seno de un movimiento nacionalista de orientación socialista, representado por dos corrientes opuestas entre sí, una que tendía a una autonomía local con lengua y cultura yidis, la otra que se decantaba por Palestina y la lengua hebrea. Después de 1882 surge en Europa Oriental el movimiento en favor del asentamiento en Palestina bajo la consigna de la autoliberación nacional. Este movimiento se remitía a la patria histórica de los judíos y pretendía hacer una reforma social, cuyo objetivo principal era el establecimiento de asentamientos agrícolas judíos. El movimiento sionista, de Sion, nombre de la colina sobre la que se levanta Jerusalén, neutral desde el punto de vista religioso, fue fundado por Theodor Herzl, que vivió entre 1860 y 1904, autor de una obra fundamental, El Estado Judío, publicada en 1896. En 1897 se celebró el primer Congreso Sionista Mundial en Basilea. En este congreso el sionismo se dotó de una estructura institucional, la Organización Sionista Mundial, religiosamente neutral, puesto que su objetivo era construir un Estado judío moderno y laico y proporcionar una patria y un refugio a los judíos que se habían visto obligados a emigrar debido al aumento del antisemitismo. La Organización Mundial Sionista muy pronto abarcó casi todo el espectro político, pero durante mucho tiempo tuvo en contra a la mayoría ortodoxa, que rechazaba la idea de un Estado judío antes del cumplimiento mesiánico. En cualquier caso, rechazaba la idea de un Estado judío laico. El significado religioso del sionismo permaneció pues limitado durante mucho tiempo, y hasta después de la SOA no consiguió obtener el consenso y la solidaridad internacionales. El 14 de mayo de 1948, liderados por David Ben-Gurión, se declaró en Tel Aviv la creación del Estado de Israel. Este fue un breve recorrido por la historia del judaísmo. Un tema apasionante con el cual podríamos estar hablando mucho tiempo. Pero a grandes rasgos cubrimos sus características más importantes. Espero que haya sido de tu interés. Saludos y hasta el próximo programa.